¿Alguna vez te has preguntado cuántas repeticiones tienes que hacer en este ejercicio o por qué en este ejercicio hago de 6 a 8 y en este me ponen en que hago de 10 a 12? Ya sea que estés creando tu propia rutina, que estés copiando la rutina de un influencer o que te manden una rutina a tu gimnasio o tu entrenador, es clave entender por qué de cada cosa para saber cómo ajustar y cómo adaptarlo a ti. Hoy te enseño cómo resolver esta pregunta. Además, también te voy a ayudar a cuánto debes de descansar según qué tipo de ejercicio, el orden de los ejercicios clave si quieres empezar a montarte tu rutina o empezar a experimentar con cositas del gimnasio y sobre todo qué tipo de ejercicio incluir en tu rutina. A veces gente veo rutinas que se ponen unas barbaridades de ejercicios que no pueden hacerse todos en un mismo día. Así que te voy a enseñar cómo distribuir tu rutina, saber identificar qué tipo de ejercicio le corresponde más y menos rango de repeticiones y más o menos descansos. Así que quédate si quieres aprender más sobre cómo entrenar y cómo empezar a optimizar tu entrenamiento. Como veis, a la izquierda tenemos la guía, el objetivo de qué tipo de ejercicio debe incluir en tu rutina en cuanto a porcentajes. Esto te va a valer tanto para ganar masa muscular como para perder grasa. Y luego aquí abajo tienes un rango de series que son lo que la ciencia dice que es lo ideal para la hipertrofia. Pero bueno, verás esto y no entenderás un carajo. Vamos a ir primero con la pirámide que te ayudará a entender todo y verás qué útil es y qué te va a servir para el resto de tu vida. Primero, la pirámide de exigencia ordena los ejercicios en función a su nivel de exigencia o de esfuerzo, ¿no? En la base tenemos los más chungos, los multiarticulares exigentes. Tenemos dos tipos que sería más y menos exigentes, pero quédate con multiarticulares exigentes, como aparece aquí en amarillo. Los más exigentes son los que tienen que ver más con las piernas. Sentadilla y peso muerto. Y luego tenemos los multiarticulares menos exigentes, que son los relacionados con el torso, como puede ser un remo con barra y un press de banca. Si has hecho alguna vez este tipo de ejercicios, sabrás que la sentadilla y el peso muerto van a cansarte mucho más a nivel respiratorio, a nivel de esfuerzo, te van a fatigar más que, por ejemplo, un remo con barra o un press de banca, que sí cansan, pero no al mismo nivel. Pero bueno, no te preocupes, estos te entrarían dentro del mismo rango de multiarticulares exigentes, que por si aún no te queda claro con estos ejemplos, van a ser ejercicios que involucren gran cantidad de músculos y que sobre todo sean libres. Como ves aquí, todos son libres, es decir, con una barra en la que vas a tener que tener un buen gesto técnico, se van a manejar grandes pesos, porque la barra permite progresar bastante. Así que esos serían los multiarticulares exigentes. Vamos a ir viéndolo con estos dibujitos para que lo vayas entendiendo mucho mejor. Siguiente nivel, multiarticulares estables. Estos son aquellos ejercicios en los que interviene algún tipo de equipo que consigue darte estabilidad. Por ejemplo, pueden ser ejercicios con multipower, como está aquí, un press inclinado multipower, ejercicios en máquina, que también te da cierta estabilidad, o usan poleas y demás. Por ejemplo, una prensa, un press de banca pseudo libre, porque bueno, es como si fuese una máquina, no tienes que aplicar ningún tipo de técnica, porque simplemente empujar hacia arriba y ya está. Una jaca o, aquí ya puramente multiarticular con cable, un remo gironda. Este tipo de ejercicios, como he dicho, utilizan algún tipo de equipo que estabilice, bien sea una máquina o bien sea un cable, que no está el peso totalmente libre, por lo tanto se reduce un poco esa técnica necesaria y por lo tanto no te va a fatigar tanto. Aún así, si tienes cualquier otra duda de algún ejercicio que no sepas identificarlo, pónmelo abajo en los comentarios y en cuanto lo vea te lo respondo, sin problema. Y por último tenemos los monoarticulares, que se dividirían en libres y estables. Libres, pues todo lo que viene a ser cosas con mancuernas tipo curl de bíceps, patas de tríceps con mancuerna, aunque es una mierda, el press francés, curl con barra Z y los monoarticulares estables, todo aquello que se apoye en máquinas. El curl predicador en máquina, la típica máquina de tríceps también, trabajo con cable también entraría aquí. Aquí ya tendríamos todo más básicamente todo el trabajo de bíceps, tríceps, del medial, posterior, el anterior si es hacia adelante, porque el premilitar se considera más multiarticular, que trabaja también tríceps y algo de pecho. Así que entendiendo esta pequeña pirámide con estos ejemplos, vamos ahora a repasar la parte de la izquierda. En cada día de tu rutina deberías revisar que los multiarticulares exigentes estén en torno al 15-30%, los estables en torno al 30-50% y los monoarticulares en torno al 20-40%. Esto es válido tanto para ganar masa muscular como para perder grasa. Y te preguntarás, ¿y por qué tiene que ver esto de los porcentajes? Porque bueno, los exigentes requieren bastante esfuerzo y si tu rutina tiene
no sé, un 60% de exigentes, va a hacer que te generen demasiada fatiga y no puedas rendir ni hacer una buena sobrecarga progresiva, ni en esos ejercicios a la mitad de tu rutina, ni en lo que pongas después. Por lo tanto, los exigentes van a ser 1 o 2 ejercicios casi siempre, que van a ser los que más te vas a enfocar en subir de peso y en ganar fuerza. Luego tendremos los multiarticulares estables, que van a ser un poco ejercicios que no tienes que estar tan pendiente de la técnica, van a permitirte generar un volumen, generar bien la hipertrofia en gran cantidad de grupos musculares y poder ir más cerca del fallo. Y luego los monoarticulares, que son ya para pequeños detalles, para meter un monoarticular un poquito más libre enfocado en fuerza y luego ya otro un poquito más estable para más hipertrofia. Lo aconsejable, al menos desde mi experiencia y de lo que he estado probando, es que los ejercicios libres y de barra suelen ser enfocarlos más en progresión, bajar repeticiones y subir peso, y los estables, ya que no tienes que estar tan pendiente de la técnica y demás, puedes ir un poquito más a altas repeticiones, buscando ese estrés metabólico, esa hipertrofia, ese ir cerquita del fallo. Y ahora vamos a ir metiendo esas preguntas que hemos empezado a ir planteando al principio, cómo la vamos a ir resolviendo con esta pirámide. Antes de ello, rematar esto de aquí con el rango de series. Se recomienda, según la ciencia, en torno a 10-20 series semanales por grupo muscular. Si no te quedas en el 10 o te pasas del 20, no pasa nada. Es una horquilla. Es decir, si haces 8 en un grupo muscular no quiere decir que no vayas a crecer. Posiblemente puedas crecer y bien. Ya cada persona es un mundo y tienes que ir viendo qué volumen toleras, cuánto te puedes recuperar y demás. Por lo tanto, por si tienes dudas, la horquilla de 10 a 20 series semanales por grupo muscular. Y por experiencia, menos es más. Prefiero el rango de 10 a 15 series por grupo muscular que de 15 a 20. Porque al final, tanto volumen quiere decir que baja la intensidad y seguramente baje la progresión. Y por último, alrededor de 10 series efectivas por grupo muscular en cada sesión. Es decir, si en una sesión vas a hacer espalda-bíceps, te diría que de espalda hagas como mucho 12 series. 4 ejercicios de 3 series. Más de eso ya te va a lastrar bastante y vas a estar bastante fatigado. De ahí lo trataría de meter en otra sesión. Si haces torso-pierna o si haces push-pull leg, alguna sesión de torso extra o de full body para poder repartirlo mejor. Ahora vamos sobre las preguntas. ¿Cuántas repeticiones hacer por cada ejercicio? Ahora volvemos a esa pirámide. Aquí está la clave. Estás en multiarticulares exigentes, te recomiendo de 6 a 8. Esto enfocado en hipertrofia y fuerza. Estamos hablando de hipertrofia, aunque ese rango vas a ganar bastante fuerza. Yo estoy probando hoy, por ejemplo, en mi sentadilla, en mi peso muerto rumano, en mis dominadas, en mi press de banca, voy de 6 a 8. Y buscas progresar semana a semana. Empiezas un 3x6, vas a intentar un 3x7, un 3x8. Cuando consigas hacer el 3x8, bajas al 3x6 y subes peso. Esto es clave. Encima de estos ejercicios, al ser tan fatigantes, cuantas menos repeticiones mejor porque menos fatiga va a acumular y va a estar enfocado en tensión mecánica. Que para quien no sepa lo que es eso, es ganar fuerza, grandes pesos y mandarle esa señal al cuerpo de tenemos que reclutar toda la fibra porque este peso es duro de cojones. Levantar peso cercano al 1RM y no ir tan al fallo. Quizás RIR 1, RIR 2. Que para quien no sepa lo que es RIR, son repeticiones en recámara, el número de repeticiones que te quedan antes de llegar al fallo. Si yo llego al fallo con 10, un RIR 1, RIR 2, irá a quedarme en 8 o 9 reps. Luego, los multiarticulares estables. Aquí sí, mi recomendación es ir prácticamente en la mayoría de 8 a 10. Recuerdo que, bueno, para la gente que no lo sepa, según la ciencia, lo que dice es que las últimas 5 repeticiones antes del fallo son las que cuentan, ¿no? Partiendo de esta base, nos interesa hacer cuantas menos repeticiones mejor para no fatigarnos antes de llegar a esas 5 que cuentan. Es decir, si haces 15, las 10 primeras son una basura. Si haces 8, solo las 3 primeras son una basura. Entonces, eso hace que no nos fatiguemos tanto antes de llegar a esas series efectivas o a esas repeticiones efectivas. Por lo tanto, en los multiarticulares estables, ya que hay más estabilidad, para acumular un poquito más volumen de trabajo, es decir, un poquito más de repeticiones, no ir siempre tan bajas, vamos a aumentar a ese rango de 8 a 10, que para mí es ideal en todos los multiarticulares. En los multiarticulares, tener que buscar en las 12 y 15 me parece excesivo. Entonces vamos a estar aquí en este punto dulce de la hipertrofia, que también es un poquito ahí de pequeña fuerza, en todos los multiarticulares estables, que vamos a trabajar gran cantidad de músculo y es ideal este rango. Y luego para los monoarticulares sí que recomendaría el abanico de 6 hasta 15. Y ahora te voy a explicar por qué.
Para los monoarticulares libres, que yo son los que enfocaría en ganar fuerza, iría de 6 a 8. ¿Por qué? Porque bueno, mucha gente pasa que descuida que tiene brazos pequeños, que dice que el bíceps no le crece, el tríceps tampoco, porque no suelen enfocar un básico para brazos. Tienen un básico de press de banca, que sí interviene el tríceps, pero no directamente. Entonces, para mí, lo ideal sería coger un ejercicio básico para cada músculo. Para bíceps, para tríceps, un press cerrado, un press francés. Para bíceps, un curl con barra Z, que permita ganar fuerza también el bíceps, que eso luego va a haber transferencia al básico multiarticular de, por ejemplo, unas dominadas o un press de banca. Empieza a probarlo porque yo llevo unos meses probándolo y voy volando en todos los multiarticulares o en todos los ejercicios que tengo enfocado a 6-8 repeticiones. Entonces, en los libres vamos de 6 a 8. Pero ojo, en los libres de barra, en los que se pueden meter muchos kilos. Y luego los monoarticulares estables buscaría el rango de 8 a 10. En los ejercicios que sean ni pesados ni ligeros, es decir, el punto medio, por ejemplo, una extensión tras nuca, un curl de bíceps en manco inclinado, que se puede manejar peso, pero tampoco quiere demasiado peso, porque son ejercicios que trabajan en estiramiento o ejercicios que trabajan de forma bilateral, por ejemplo, el manco inclinado. No me va a cogerte 2 pedazos de mancuerna porque al final no vas a hacer una buena técnica. Ese ejercicio tienes que trabajar bien en estiramiento, etcétera. Ahí recomiendo de 8 a 10, que trabaje bien en estiramiento, un rango bien para poder ir progresando, para poder hacer buena técnica sin fatigarte demasiado. Y ahora, el rango de 10 a 12 lo recomendaría para ejercicios de bombeo. Por ejemplo, una extensión de tríceps con cuerda. Por ejemplo, puede ser un curl en máquina, un curl predicador en máquina, que aquí ya busca más en bombeo, no trabaja tanto en estiramiento, sino en acortamiento, puede ir más a rango de repeticiones y está bien meter ese trabajito extra para aumentar el volumen y también darle más resistencia a esos músculos pequeños. Luego también, por ejemplo, para hombro, deltoides medial, para la gente que tenga dudas, metería trabajo pesado con elevación lateral con mancuernas, que hay gente que las detecta. Ahí nos enfocamos en trabajo pesado, de 8 a 10, por ejemplo, porque de 6 a 8 quizás es demasiado pesado. La técnica sería un poco lamentable. De 8 a 10, tratando que la técnica sea buena, pero nos centramos en mover peso. Recomiendo hacerlo sentado para así no trampear demasiado. Y luego tener otro día para hacerlo con cable de 10 a 12 o de 10 a 15 repeticiones, un poquito más altas. No sé si lo vas entendiendo, pero bueno, vas pillando que el trabajo de barra va a ir más pesado, más a bajas repeticiones, cuanto más estable, un poquito más de repeticiones. Ahora, más de 12 repeticiones solo recomendaría en algunos ejercicios con músculos muy pequeñitos como el deltoides medial, el deltoides posterior, que bueno, quizás ahí cuesta mucho progresar en peso. Por ejemplo, en elevaciones laterales tú lo sabrás que para aumentar 2,5 kg tardas la vida. Entonces ahí la única forma de progresar es por repeticiones. Por eso vamos a utilizar ese rango más amplio. En los demás ejercicios que se puede progresar bien, yo no subiría de las 12 repeticiones. Lo máximo sería pues ese 10-12 en algunos monoarticular. Porque al final, es lo que hemos dicho, las últimas repeticiones son las que cuentan, las últimas 5 antes de llegar al fallo, para que fatigarte. Y al final, el hacer tantas repeticiones va a hacer que se difumine más el fallo, que ya no sabes si fallas por músculo, por cansancio, por respiración. No. Queremos lo justo y así optimiza el tiempo al máximo. Haces sus 6-7 ejercicios en ese día a una rango de repeticiones adecuado y así no tienes que tirarte 2 horas en el gimnasio. Vas a hacer lo justo, lo que te toca, sin fatigarte y vas a ver que vas a progresar semana a semana o cada 2 semanas. Está muy bien porque consigues trabajar en todos los rangos de repeticiones, tienes un básico para cada músculo, va ganando fuerza en bíceps que se transfiere luego a dominadas y así. Y al final te digo que no te estancas en nada. Resuelto ya cuántas repeticiones hacer por ejercicio. Ahora, cuánto descansar por ejercicio. Esto es más sencillo todavía. Los exigentes, los de abajo, de 3 a 5 minutos. ¿Por qué? Por el nivel de la exigencia, a nivel respiratorio, a nivel general, a nivel del músculo. Son ejercicios que van a mover mucho peso y vamos a requerir un buen descanso. Además, son ejercicios muy técnicos, por lo tanto tenemos que estar totalmente recuperados para mantener una buena técnica y poder progresar bien y sin lesionarnos. Luego, los estables van a requerir menos descanso, en torno a 2 minutos está bien, 2-3 minutos. Soy más partidario de 2 minutos. Y los monoarticulares, ojo, no descuidar de decir, bueno, el bíceps músculo pequeño, descanso 30 segundos. No. Para mí los monoarticulares en torno a 90 segundos, 120 segundos. El minuto y medio, 2 minutos para mí es lo ideal. Una elevación en laterales, no puedes decir, venga, descanso 30 segundos. No, descansa bien porque no vamos a hacer 15 reps, vamos a hacer 10, pero pesadas, bien hechas. Por lo tanto hay que descansar bien lo suficiente.
Luego, el orden de los ejercicios. El orden de los ejercicios, igual, seguimos la pirámide. Primero van a ir los exigentes, los ejercicios que más energía van a requerir y los que vamos a enfocarnos en progresar, porque estos ejercicios, además de involucrar mucho músculo y ser con barra libre, va a necesitar manejar buena técnica, por lo tanto, necesitamos al principio para estar frescos e interiorizar bien la técnica, manejar mucho peso, más esfuerzo y combinar peso y técnica, por lo tanto, vamos a tener que estar con un buen nivel de frescura para manejar todo ese peso de una buena forma sin lesionarnos y también ir poquito a poco progresando. Luego los estables no requieren tanto energía, son más de empujar y ya está, no tienes que hacer ningún gesto técnico y demás, por lo tanto van a ir después, porque bueno, ya hemos quitado lo exigente, relajamos un poco, van a costar porque van a ser ejercicios que vamos a manejar mucho peso, son multiarticulares, involucran muchos músculos, una prensa, un press inclinado, una jaca, un remo gironda y por último ya los monoarticulares que son ejercicios menos pesados, que trabajan menos músculos y aunque sean libres o estables, bueno al final al ser músculos más pequeños no te va a fatigar tanto y lo vamos a dejar para el final donde tenemos menos energía y bueno, no va a repercutir tanto como hacerlo al contrario. Luego, ¿qué tipos de ejercicios se van a hacer en mi rutina? Si has estado atento, ahora has podido identificar qué tipo de ejercicios son los exigentes, los estables y los monoarticulares. Los multiarticulares exigentes deben representar en torno al 15-30% de ejercicios de tu día. Los estables en torno al 30-50% y los monoarticulares en torno al 20-40%. Por ejemplo, un día de empujes, ya por ejemplo exigentes 2, un press de banca y un press militar, ambos con barra. Luego ya iría a estables, puede ser, por ejemplo, un press inclinado en multipower para pecho, puedes hacer cruce de poleas también para pecho. Tendríamos ahí 2 exigentes multiarticulares y otros 2 estables multiarticulares. Y luego, bueno, quizás al meter 2 exigentes multiarticulares, en vez de meter otro estable multiarticular, vamos a meter monoarticulares para descansar un poquito. Si hubiese metido solo un multiarticular exigente, sí que hubiese metido después otro estable. Metería ya por monoarticulares uno libre que podría ser un press francés, o si ves que está bastante fatigado por meter 2 multiarticulares exigentes, podría meter un calf press en Smith, que no es libre, pero bueno, es estable y lo harías a 6-8 repeticiones, porque sería el básico de tríceps. Luego, como has hecho ese básico, podría meter otro de tríceps a 8-10 de repeticiones o uno más de bombeo. Me suele gustar meter los básicos pesados con los de bombeo y el de 8 a 10 dejarlo para otro día, que sea como un día más enfocado en hipertrofia. Por lo tanto, haría a lo mejor un calf press y una extensión de tríceps con cuerda a 10-12 repeticiones. Y luego metes algo de elevaciones laterales. También, como he metido ya el exigente premilitar que trabaja la cabeza medial, metería uno más de bombeo, 10-12, elevaciones laterales en polea. Y se acabó. Aquí tendría el ejemplo y aquí estaría todo para que lo veas, por si aún no te ha quedado claro. Like si te ha gustado, cualquier duda abajo y también si tienes alguna duda de, pues bueno, como estas preguntas que he tenido aquí, me lo pones abajo y trato de crear algún tipo de pirámide, la escala, cualquier tipo así de modelo didáctico que te pueda ayudar a resolver las preguntas de manera mucho más práctica. Quizás estas preguntas sin esta pirámide cuesta entenderlo, pero vas viendo la pirámide con los ejemplos, vas entendiendo la cosa y ya posiblemente sepas un poquito, tenga más criterio a la hora de resolver estas preguntas. Así que eso es todo, dale like si te ha gustado, sígueme para más contenido y no olvides darle a la campanita si quieres estar al tanto de todos estos tipos de vídeos. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.